Buenos días a todos y para todos un saludo de paz y bien. Retomamos la normalidad del tiempo ordinario. Después de Pascua hemos tenido esas fiestas bonitas e importantes de la Santísima Trinidad, del Corpus, del Sagrado Corazón, fiestas que nos ayudan a vivir nuestra espiritualidad. Pero yo creo que después de tanta fiesta uno se agota, ¿no? Yo creo que cuando la fiesta es buena, al día siguiente decimos, bueno, ya puedo descansar de lo que disfruté ayer. Y ciertamente hemos disfrutado y hemos aprendido. Y ahora pues volvemos a la normalidad y a la tranquilidad, entre comillas. Seguimos leyendo despacito y sin prisa el Evangelio de Mateo, que es el que nos acompaña este año. Y lo retomamos donde lo dejamos hace ya tiempo, antes de Cuaresma. Jesús envía a sus discípulos a una primera misión de evangelización por los pueblos cercanos y les da instrucciones y les va preparando para ese primer envío y para esa primera misión. Y sin duda que para sus discípulos fue una misión complicada. Primero porque fueron invitados a hablar de cosas que no gustaban en ciertos círculos, en los que tenían el poder o los que eran populares o los que sabían no opinaban lo mismo que Jesús. Y los discípulos están llamados a transmitir precisamente esas cosas. Además, no lo podemos olvidar, los discípulos pues son unos novatos, hay que decirlo. Lucas, al final de su Evangelio, en la ascensión del Señor, dice que algunos discípulos todavía dudaban. Después de todo lo vivido, después de ver al resucitado, algunos dudaban. Pues imaginemos lo que tuvo que suponer este primer envío para esas personas. Y además de ellos, ninguno era un especialista. No era ninguno doctor en la ley, ni era fariseo, ni era escriba, sino que eran pescadores, publicanos, recaudadores de impuestos, gente normal y sencilla. No tenían la preparación de los fariseos o de los escribas. Por eso, por todo eso, Jesús hoy, por 3 veces, les va a decir a sus discípulos, y también a nosotros, porque somos discípulos, no tengáis miedo. Y el miedo es una fuerza peculiar. Es capaz de hacer que la persona más fuerte y más valiente se quede bloqueada y sea incapaz de responder. Incluso en momentos en los que la vida depende, el miedo puede hacer que uno se bloquee, como tantas veces hemos podido ver. Pero también es cierto que el miedo se puede convertir en una fuerza positiva. En situaciones de pavor, en situaciones de miedo, hay gente, lo sabemos también, que responde y es capaz, a pesar del miedo, de vivir esa situación y sacar algo provechoso. Pues eso es precisamente a lo que nos invita Jesús a nosotros, a sus discípulos del siglo XXI, a que vivamos a pesar del miedo. Porque a pesar del miedo, sabemos que el envío que hace Jesús es para que la gente, para que nuestros hermanos recuerden o descubran una gran y buena noticia, que es que Dios nos ama. Esa es la misión a la que nos envía. Nuestra misión, usando las palabras del Evangelio, es sacar a la luz las cosas que están siendo ocultadas en nuestra sociedad. El diálogo, la misericordia, la acogida, la solidaridad, el compartir y no el competir. Y además sabemos que a pesar del miedo, lo que tenemos que decir, lo que sabemos que tenemos que comunicar es tan bonito, tan bueno y tan vital que no podemos permanecer callados. Tenemos y estamos llamados a ser críticos con el mundo que nos rodea. No podemos callarnos ante las injusticias, no podemos callarnos ante aquellos que prefieren destruir la tierra antes que asumir que estamos cargándonos la tierra. Tenemos que ser críticos y ser capaces de dar ese mensaje, esa opción cristiana de respeto y de amor también a la creación y, por supuesto, a nuestros hermanos. No podemos callarnos. La crítica, eso sí, tiene que ir acompañada de autocrítica, porque las cosas que anunciamos son cosas que también nos denuncian. Tenemos que asumir y compartir y vivir sabiendo que a veces fallamos y que lo que anunciamos precisamente es lo que nos anima a mejorar nuestra vida. La crítica está bien, pero si la hacemos sin la autocrítica, nos podemos autodestruir en la hipocresía.
en ser actores que dicen una cosa y viven otra. Y eso, sabemos, Jesús nos lo dice muchas veces, que eso no genera vida, sino que genera muerte. Con el testimonio sincero, lo sabemos, construimos juntos, con todos los hermanos, con toda la creación, algo mejor. Y hay un tercer motivo para seguir actuando y seguir siendo discípulos a pesar del miedo, y es saber y confiar que Dios está con nosotros. Y no solo eso, saber que Dios me ha elegido, nos ha elegido a cada uno de nosotros personalmente, nos ha llamado por nuestro nombre. Y si lo ha hecho es porque Él sabe, porque como Él solo sabe saber, que somos capaces de hacerlo. Es muy posible que no lo haremos como el Papa Francisco, como San Antonio de Padua o como tantos y tantos que han sido en la historia de la Iglesia. Y ni falta que hace. Si Dios me llama, si Dios nos llama a cada uno de nosotros es precisamente porque yo soy yo. Con mis aciertos y con mis fallos, con mis límites y con mis virtudes, soy yo. Y esa forma peculiar y personal de hacer las cosas de Dios, yo soy el único que soy capaz de hacerlas. Y a la manera que yo lo hago, soy el único que soy capaz de hacerla. Hasta los pelos de mi cabeza están contados. Tanto nos conoce el Señor. Por eso, nuestros límites, nuestros achaques, nuestra inexperiencia o nuestra experiencia de vida no son excusa para hacer lo que tenemos que hacer. Al contrario, son los motivos por los que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer como siervos inútiles que somos, que nos dice Jesús en otro evangelio. Porque es como Dios nos quiere, y es como Dios nos ha elegido, y es como Dios nos envía cada día. La única excusa real que podemos poner a la hora de ser cristianos es que tenemos miedo. Y es la peor excusa que podemos tener. Ser cristianos en lo privado es muy fácil. Donde nadie me dice nada, yo soy el mejor de los cristianos. Pero cuando tengo miedo de hablar, mejor dicho, cuando sé que me van a decir algo, cuando yo voy a decir algo cristiano, es donde el miedo puede ser vencido. Y es donde realmente vamos a dar la medida de nuestra fe y también, como dice San Pedro, la razón de nuestra esperanza. Por eso, a mí me gusta la última advertencia y el último consejo que nos da Jesús en el Evangelio de hoy. Cuanto más fieles, cuanto más coherentes, cuanto más responsables seamos con esa vocación a la que hemos sido llamados para construir el reino de Dios, más cerca de Dios vamos a estar. Y también la segunda parte, cuanto más paralizado me quede, cuanto más indiferente sea lo que suceda a mi alrededor, cuanto menos viva públicamente mi fe cristiana, más me voy a alejar de Dios, menos me va a poder conocer Dios. Por eso, hermanos, para mí la invitación del Evangelio de hoy, primero es, pues precisamente eso, a que analicemos nuestros miedos. El miedo es una necesidad biológica, forma parte de nuestra vida y es la que nos puede ayudar a ser prudentes, porque la imprudencia también es mala. No nos debe bloquear, pero sí nos debe advertir. Por eso tenemos que saber ponerle nombre y apellidos a nuestros miedos, saber cuándo actúa de tal manera que como el conejo que le deslumbra el coche se queda bloqueado en medio de la carretera y cuándo nos anima a continuar con prudencia. También preguntarnos cuándo y cuánto falta nuestra capacidad de vivir nuestra fe. No somos perfectos, por lo menos yo no, pero sé que puedo mejorar, sobre todo si soy consciente de dónde están mis límites, porque si tengo una frontera puedo traspasarla y llegar más lejos, pero si ni siquiera sé dónde estoy, no puedo llegar más lejos. Y además, una tercera invitación que yo veo implícita en este Evangelio. Jesús envía a sus discípulos de dos en dos, los envía de forma comunitaria y los envía a todos y por grupos a hacer la misma misión y a vivir la misma fe. Por eso yo creo que ese miedo que nos da a ser cristiano puede también superarse si aprendemos de nuestros hermanos. Ciertamente que cada uno somos diferentes, pero donde yo fallo, otro hermano puede acertar. Y si yo aprendo cómo él resuelve ese miedo
que de tal manera que le permite continuar, puedo encontrar pistas, sugerencias, lecciones que me ayuden a superar mis propios medios. Y al mismo tiempo dándole la vuelta, desde la humildad, desde la sencillez, no desde la soberbia ni creerme maestro, ofrecer mi vida a mis hermanos para que ellos puedan encontrar en mí pistas de cómo hacer y también, ¿por qué no?, de cómo no hacer las cosas, de cómo superar los miedos y cómo enfrentarse a ellos. Por eso, hermanos, yo os invito y me invito a que acojamos esa invitación del Señor. No tengáis miedo, construyamos juntos el reino de Dios. Que así sea.